descubrí que mi novio me era infiel, y terminé dándole las gracias. Mi nombre es Penny. Bueno, en realidad me llamo Penélope, pero detesto cómo suena completo. Siempre me ha parecido un nombre de otra época, demasiado formal para quien soy. Tengo 28 años, vivo en Puebla y me dedico a la fotografía de bodas y retratos artísticos, aunque mi corazón pertenece más a los atardeceres robados y a las miradas que no se preparan para el lente. Esas donde la emoción está cruda, viva, honesta. Soy hija única. Fui criada por una madre que se hizo fuerte por necesidad y no por elección, y un padre que se fue cuando yo tenía 5 años. Él reapareció varias veces, siempre con promesas y caricias postergadas, pero su presencia era más un eco que una realidad. Aún así, nunca dejé de esperarlo, como esas personas que se quedan mirando al mar esperando un barco que ya se hundió hace años. Quizá por eso crecí con ese vacío dulce que suele confundirse con esperanza, y con una tendencia muy marcada a pensar que el amor es algo que tienes que merecer, que conquistar, que rogar. Lo aprendí demasiado joven, amar, para mí, siempre fue dar más de lo que recibía. A los 18 tuve mi primer desamor serio, de esos que te hacen llorar en los baños de la universidad y esconderte detrás de libros que ni estás leyendo. Pero sobreviví. Fui forjando mis propias reglas, mis propios espacios seguros, aprendiendo que mi valor no dependía de un te quiero de alguien más. Y aún con eso, aún creyendo que ya me había aprendido la lección, años después cometí el error de volver a cederlo todo. Yo era la típica que decía, cuando llegue el correcto, lo voy a sentir. Va a ser fácil. Va a fluir. Y entonces llegó Rafael, como si fuera ese correcto. Al menos eso creía al principio. La primera vez que lo vi fue en una exposición fotográfica local. Yo había llevado un par de impresiones en blanco y negro, nada muy pretencioso. Era una galería pequeña, de esas que huelen a madera antigua y vino barato. Él estaba allí, entre la gente, con una copa en la mano y una risa de esas que se contagian. Me llamó la atención enseguida. No por ser el más guapo, aunque tenía lo suyo, con esa mandíbula fuerte y el cabello ligeramente desordenado como si nunca hubiera tenido tiempo para peinarse, sino por su energía. Parecía alguien que siempre encontraba algo divertido en lo que para otros pasaría desapercibido. Yo estaba junto a mis fotos cuando él se acercó. ¿Eres la autora?, preguntó, mirando una de mis piezas con atención. Sí. Porque esta imagen me incomoda, y eso me gusta. Siento que me obliga a mirar donde no quiero. Eso me desarmó. Nadie había descrito una de mis fotografías así. Era una toma de una mujer de espaldas frente a un espejo empañado, con cicatrices visibles en la columna. Yo la había titulado Ausencias, y significaba algo profundamente personal para mí. Que él lo entendiera sin necesidad de explicaciones me tocó algo que no sabía que estaba esperando. Nos pasamos la noche entera conversando. No flirteando, todavía no, sino hablando en serio, en profundidad. Rafael era ese tipo de hombre que parece demasiado culto y libre como para pertenecerle a alguien. Había estudiado filosofía, pero trabajaba como editor de contenidos para una revista digital. Me contó que también escribía cuentos, aunque no se atrevía a publicarlos. Yo, que en ese entonces ya estaba un poco cansada de las relaciones casuales y los hombres que solo hablaban de sí mismos, me sentí escuchada. Y más importante aún, vista. Nuestra primera cita formal fue una semana después. Fuimos a caminar por el centro histórico con nuestras cámaras al hombro, como si fuéramos dos artistas intentando capturar el mundo desde un ángulo distinto. Rafael me tomaba fotos cuando yo no me daba cuenta. Me decía que mi risa era su luz favorita. Me hacía sentir como una mujer mágica. Como si yo fuera parte de un poema que él aún no terminaba de escribir. Las cosas avanzaron con rapidez, pero sin caos. De repente, empezamos a vernos casi a diario. Compartíamos desayunos lentos, conversaciones nocturnas en llamadas de 3 horas y domingos enteros viendo películas que él elegía con cuidado para que nos dejaran algo. Me regalaba libros con notas escritas en las esquinas, hacía playlists con canciones que le recordaban a mí, y tenía una habilidad casi absurda para hacerme sentir especial. Contigo siento paz, me decía. Y eso no es algo que haya tenido antes.
Cada vez que lo escuchaba hablar así, yo me reafirmaba, esto es distinto. Porque en el pasado había amado con ansiedad, con miedo, con una necesidad constante de reafirmación. Pero con Rafael, todo parecía fluir. Me sentía segura, contenida, elegida. No sé en qué momento exacto empecé a enamorarme, pero sé que lo hice por completo. Como quien se tira a una piscina sin medir la profundidad. Y como siempre, sin flotador. Yo no lo sabía entonces, pero esa sensación de seguridad no venía de un amor real. Venía de una versión cuidadosamente construida de él. Una versión que él sabía mostrar muy bien. Una versión que, con el tiempo, se iría resquebrajando. Vivir juntos era una idea que, al principio, sonaba romántica. Orgánicamente romántica. Nada de promesas con moño ni anillos en la mesa. Fue una de esas decisiones que no se planean con un calendario, sino que simplemente suceden. Primero empezó a quedarse en mi departamento más días de los que no. Luego trajo un cepillo de dientes, unas camisetas, después su laptop, y sin darme cuenta, ya dormíamos todos los días en la misma cama, y la suya quedó como una cama huérfana en su antiguo departamento. Al principio, compartir espacio con Rafael era como entrar a una zona de confort nuevo. Despertar y tener su brazo rodeándome, ver cómo se preparaba el café desnudo de cintura para arriba, leer juntos en silencio los domingos por la mañana. Todo eso me hacía pensar que habíamos alcanzado un nivel de intimidad que rara vez se construye sin compromisos legales. Pero también había cosas pequeñas, mínimas, que empezaban a rechinar en mi conciencia como puertas que no cierran bien. A Rafael no le gustaba que yo le pidiera explicaciones. Era su forma de decirme que la confianza no se mendiga, pero detrás de esa filosofía moderna se escondía una necesidad suya de guardar parcelas privadas. Tenía rutinas que no compartía conmigo. Había días que simplemente decía que iba a escribir y se encerraba en el estudio por horas. Cuando intentaba entrar a llevarle algo, lo notaba incómodo, como si interrumpiera un secreto en construcción. Yo me decía a mí misma que eso estaba bien. Que cada quien necesitaba su espacio. Que vivir juntos no significaba fusionarse. Y me creía ese discurso porque me convenía, porque era más fácil justificar que enfrentar. Con el tiempo, empezaron los cambios sutiles. El Rafael que antes cocinaba conmigo, dejó de hacerlo. Ya no me preparaba café ni me preguntaba por mis sesiones de fotos. Llegaba, se tiraba en el sofá y a veces pasaba horas pegado al celular con una sonrisa que ya no me incluía. Había noches que dormíamos espalda con espalda, y otras donde el sexo se sentía casi mecánico. Como si él quisiera apagarme con sus manos pero no mirarme realmente. Como si mi cuerpo ya no fuera ese espacio que admiraba, sino una rutina con la que había que cumplir. Y sin embargo, cuando yo le decía que sentía distancia, él me abrazaba como si nada de eso fuera real. Con esa mirada de hombre intenso que sabe manipular emociones con la precisión de un relojero. No me presiones, Penny, me decía. Solo estoy cansado. Las cosas de la revista, la escritura, es mi ritmo. Así que le creí. Porque siempre le creía. Porque todavía, en esa etapa, lo amaba más de lo que me amaba a mí misma. Nos fuimos adaptando. Nos fuimos volviendo funcionales, no amorosos. Éramos dos adultos compartiendo un espacio, turnándonos para lavar los platos, pagar el gas, alimentar al gato. Y cuando alguien nos preguntaba si pensábamos casarnos, él decía: ¿para qué, si ya estamos juntos? ¿Qué cambia un papel? Y yo sonreía, pero algo se rompía dentro. Porque yo sí quería ese papel. Ese compromiso. Ese momento. Yo sí quería saber que él me elegía, no solo como compañera de techo, sino como vida. Pero nunca se lo dije. Porque ya me costaba que él estuviera. Y tenía miedo de que si pedía más, se fuera. Hay un momento en toda relación en el que uno deja de discutir para resolver, y empieza a discutir para sobrevivir. Con Rafael ese momento llegó de forma sigilosa, como el humo que se cuela por debajo de la puerta. Al principio no sabes si es polvo o una sombra, pero al final lo entiendes, el incendio ya está dentro. Vivíamos juntos, sí. Pero convivir se volvió sinónimo de soportar. Soportar sus cambios de humor, su indiferencia,
su forma de evitarme mientras seguía durmiendo en mi cama. Yo me aferraba a los recuerdos, a la etapa de los comienzos, donde su atención era cálida y constante. Pero esa versión de él ya no existía. En su lugar, había un hombre con el rostro que amaba, y el alma que no reconocía. Al principio, los roces eran leves. Discutíamos por los platos, por su falta de colaboración en la casa. Luego pasamos a gritar por cosas más profundas, su falta de interés, su ausencia emocional, su frialdad. Yo me convertí en una mujer que nunca quise ser, insegura, vigilante, llorosa. Y él, en alguien que cada vez me hablaba menos y me juzgaba más. Estás demasiado encima, me decía. No puedo respirar contigo encima todo el día. Pero yo solo le preguntaba si quería cenar conmigo. O si podíamos ver una película. O si tenía 5 minutos para hablar de cómo me sentía. No era una novia demandante. Era una mujer rota tratando de salvar algo que ya se había hundido. Y él parecía estar cómodo viéndome ahogarme sin mover un dedo. Empezó a quedarse más tiempo fuera. Me decía que eran reuniones de trabajo, que sus jefes eran muy exigentes, que a veces salía con los del equipo de diseño. Yo no podía comprobar nada, y tampoco quería entrar en el terreno de la persecución. No quería ser esa pareja que revisa celulares, que huele camisas, que interroga. Pero la desconfianza no necesita pruebas. Solo necesita ausencias. Y Rafael tenía muchas. Había días en los que, literalmente, no me hablaba. Se despertaba, se vestía, se iba. Volvía por la noche, se duchaba, se acostaba. Y yo, en ese silencio, empecé a tener conversaciones conmigo misma para no volverme loca. Me decía que todo era una fase, que estaba estresado, que la vida adulta es así. Pero mientras yo justificaba, él desaparecía. Una noche, estallamos. No recuerdo qué lo provocó exactamente. Tal vez que no llegó a dormir o que me ignoró todo el día. Yo exploté como una olla a presión mal cerrada. Le grité. Le lancé el celular al sofá. Le dije que estaba harta de hablarle y sentirme invisible. ¿Y qué te pasa, Rafael? ¿Por qué me miras como si no existiera? Y él solo me miró con un desprecio frío que me partió el alma. Lo que pasa es que te volviste una carga, Penny. Ya no sé si te amo o solo estás ahí, todo el tiempo, exigiendo cariño como si yo te lo debiera. ¿Exigiendo cariño? Me fui al baño a llorar con arcadas. Porque esa fue la primera vez que sentí que el hombre al que amaba no solo ya no me quería, sino que me culpaba por su desamor. Que todo lo malo que pasaba era por mi forma de quererlo, no por su forma de dejar de hacerlo. Después de esa pelea, las cosas no mejoraron. Se enfrió aún más. Me hablaba como quien convive con una vecina incómoda. Hacíamos todo por separado, comidas, lavadas de ropa, dormir. Incluso el gato empezó a notar la tensión y se refugiaba debajo de la cama cada vez que discutíamos. Hubo noches en las que yo lloraba en silencio mientras él dormía a mi lado. O eso creía yo. Porque a veces giraba y decía. ¿Otra vez llorando? Te juro que esto ya es tóxico. Yo ya no sabía quién era en esa relación. Me había vuelto sombra, suplicio, reclamo. Y lo peor de todo es que aún así no podía soltarlo. Porque había invertido años, emociones, planes. Porque tenía miedo de empezar de nuevo. Porque aún al borde del abismo, creía que había algo rescatable. Hasta que llegó la noche. Esa noche. Una noche en la que me desperté por casualidad a las 2:30 de la mañana. Y vi su luz del celular encendida. Rafael sonreía mientras chateaba con alguien. En la cama, junto a mí. Como si yo fuera una planta decorativa. Me hice la dormida. Escuché su risa. Vi cómo guardaba el teléfono en el cajón y se dormía tranquilo. Pero yo ya no podía dormir. No después de eso. El caos ya no era emocional. Era físico. Era real. Había otra. Hay algo que nadie te enseña sobre las traiciones. No duelen en el acto. No al principio. Son como una astilla que se entierra suave y luego, con cada movimiento,
empieza a doler hasta que ya no puedes ignorarla. Esa madrugada, cuando vi a Rafael reírse con el celular en la mano, como si yo no existiera, no sentí rabia. Sentí silencio. Uno espeso, frío, como el que hay antes de que empiece una tormenta. Me quedé quieta, como si al no moverme pudiera evitar lo inevitable. Como si fingir que dormía pudiera salvarme del desgarro. Pero mi cuerpo ya sabía la verdad. Porque se tensó. Porque mi estómago se encogió. Porque mis ojos se llenaron de lágrimas sin pedir permiso. No pregunté nada al día siguiente. Solo lo observé. Lo vi preparar su café sin mirarme, lo vi tararear una canción mientras revisaba su laptop. Lo vi ponerse una camisa nueva, una que no había visto antes. Y lo supe. Lo supe en los pequeños cambios. En los detalles. En la forma en que ya no me buscaba los labios, pero sí el cargador de su teléfono. Rafael estaba con otra. Y no era una corazonada. Era una certeza. Pasé semanas en ese estado. Medio viva. Medio dormida. Jugando al papel de novia mientras por dentro algo se quebraba cada vez que se iba sin decir a dónde, cada vez que llegaba oliendo distinto, cada vez que decía no te esperes despierta y regresaba a las 3 de la mañana. Yo no soy tonta. Nunca lo fui. Solo fui una mujer enamorada que prefirió cerrar los ojos antes que ver lo que ya era evidente. Un martes por la tarde, decidí buscar. No fue impulsivo. Fue desesperado. Rafael había salido diciendo que tenía junta en casa de un compañero de la revista. Que no lo esperara. Que iba a dormir allá. Ese fue el detalle que encendió todas las alarmas. Rafael odiaba dormir fuera. Decía que no conciliaba el sueño en camas ajenas. Que su espalda lo resentía. Esa noche, cuando el gato maulló buscando su lugar favorito en las piernas de Rafael, me senté con el celular en la mano como si sostuviera una bomba. Y la revisé. Sí, lo hice. Entré a su laptop. Él solía dejar todo abierto, confiado. O descuidado. No sé. Pero ahí estaban. Los correos, los chats, incluso las fotografías. Y ahí estaba ella. Jade. El nombre me pareció raro, como una piedra. Como algo duro y frío. Me bastaron 2 minutos para entender que no era una amiga del trabajo, ni una colega con quien intercambiaba ideas creativas. Era algo más. Mucho más. Vi los mensajes. Las frases cariñosas. Las bromas internas. Los me muero por verte, los hoy pensé en ti todo el día, los ella no significa nada, tú eres lo único real. Y ahí fue cuando me perdí. No grité. No rompí nada. No lo llamé ni lo enfrenté. Solo me encerré en el baño, me miré en el espejo con las manos temblando y repetí una frase como un mantra. Esto no es tu culpa. Esto no es tu culpa. Esto no es tu culpa. Y aunque no me lo creía, necesitaba decírmelo. Porque una parte de mí seguía pensando, ¿y si fui yo? ¿Y si me volví una carga? Como él dijo, ¿y si fui demasiado intensa, demasiado emocional, demasiado yo? Pero otra parte, la que empezaba a despertar entre las ruinas, gritaba en silencio, no. Tú solo amaste. Él fue el que eligió traicionar. Esperé hasta que volvió al día siguiente. Entró con esa expresión cansada, se quitó los zapatos, me saludó con un beso ausente en la mejilla. Y yo, actué. Cené con él. Le pregunté por la junta. Me habló de un brainstorming con los del equipo de diseño. De cómo estaban planeando una sección nueva para la revista. Y todo ese tiempo, yo lo miraba y pensaba, qué bien mientes, Rafael. Qué ensayado lo tienes. Yo ya sabía que Jade no trabajaba en la revista. Que era una excompañera de la universidad, ahora freelance, que vivía a 20 minutos de nuestro departamento. Y que no solo hablaban. Se veían. Dormían juntos. Planeaban viajes. Se decían cosas que él dejó de decirme a mí hace mucho. Una parte enferma de mí quería gritarle todo. Mostrarle las capturas. Lanzarle la laptop. Pero no lo hice.
En vez de eso, me fui apagando de a poco. Dejé de preguntarle cosas. Dejé de cocinarle. Dejé de esperarlo. Me volví un eco en nuestra casa. Y fue entonces cuando él empezó a acercarse de nuevo. Como si percibiera que yo ya no lo necesitaba. Como si el desinterés fuera el único lenguaje que él sabía leer. Empezó a hacerme preguntas otra vez. A abrazarme sin razón. A traerme chocolates, a decirme que teníamos que retomar lo nuestro. Y yo, mientras tanto, sonreía por fuera. Pero por dentro ya planeaba mi escape. Una semana después, empaqué mis cosas. No muchas. Lo esencial. Lo que era mío y nada más. Dejé los platos, las sábanas, incluso algunas fotos que él me había tomado y que ya no sentía mías. Llamé a mi mejor amiga, a quien hacía tiempo había alejado por vergüenza, por miedo a contar lo que vivía. Le pedí que me ayudara a mudarme. No hizo preguntas. Solo llegó con cajas, y con ese tipo de amor que no se explica, solo se agradece. Rafael no estaba. Y eso fue un alivio. No quería una escena. No quería gritar. Quería irme en silencio. Como me fui de mí misma durante tantos meses. Le dejé una nota. Sencilla. Clara. No me fuiste infiel solo con Jade. Me fuiste infiel con cada risa que le diste a ella mientras a mí me dabas excusas. Me voy no por lo que hiciste, sino por lo que dejaste de hacer. No me busques. No me debes nada. Y, curiosamente, yo a ti te debo las gracias. Sí. Le di las gracias. Porque si no hubiera sido por su traición, seguiría allí. Esperando migajas. Suplicando amor. Olvidando quién era. Fotografiando sonrisas ajenas mientras la mía se apagaba. Gracias a Jade, a esa otra, descubrí lo perdida que estaba. Descubrí lo bajo que había caído para mantener una relación basada en la negación. Y gracias a él, a Rafael, entendí que el amor no duele. Que quien te quiere, no te apaga. Ese día no solo me fui de ese departamento. Me fui de la mujer rota que él había moldeado. Y comencé a volver a mí. Aún con el corazón hecho trizas, con el llanto en la garganta, pero también con una certeza que me sostuvo como un faro.